Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, hoy vamos a ver la función inversa, ¿vale? Esto es lo último que nos queda ya del tema y está relacionado con lo anterior, con lo que explicamos de la composición de funciones, que parece ser que os ha gustado, que ha resultado sencillo y que así como diferente, ¿no? Después de tantas gráficas, pues mira, vamos a empezar a jugar con las funciones, a operarlas y ha estado hasta casi chulo, se puede decir. Bueno, pues vamos a la función inversa, que es, ya digo, está relacionado, ¿vale? A partir de una función f se define la función inversa, que se nombra como f elevado a la menos 1, ¿vale? Vamos a poner aquí función inversa. Claro, de g, g a la menos 1, de f, f a la menos 1, de h, h a la menos 1, ¿vale? Bueno, pues se define la función inversa como aquella que cuando la componemos con la f, ya sea en el orden que sea, es decir, f a la menos 1 compuesto con f de x, es lo mismo que f compuesta con f a la menos 1, es decir, daría igual el orden en el cual componen ambas funciones. Os recuerdo que ya lo comenté en el vídeo anterior que la composición de funciones no es conmutativa. Hemos hecho ejemplos con f compuesto con g y g compuesto con f donde el resultado salía completamente diferente, ¿vale? Pero en este caso, la función inversa, vuelvo a repetir, es aquella que se caracteriza porque cuando tú la compones con esa función, es decir, cada función tiene una función inversa, ¿vale? Entonces, esa función inversa, cuando tú la compones con su función, ya sea en el orden que sea, sale x. ¿Qué significa que salga x? Que partiendo del número que partamos, yo le voy a hacer una cosa y cuando tú le hagas la cosa, ya sea en el orden que sea, al final vamos a dejar el número tal y como está. O sea, que lo hemos mareado, pero el número no ha cambiado. Es decir, vamos a hacerlo con un esquemita a ver si se queda más claro. Tú partes de un x, ataca f, lo convierte en f de x. Ahora ataca la inversa y lo vuelve a llevar al x, ¿vale? Lo mismo que si fuera al revés. Primero ataca la inversa, pues f a la menos 1 de x. Ahora ataca la función y vuelve a convertirlo en el x, ¿vale? Así. Entonces vamos a poner un ejemplo de dos funciones que son inversas y vais a ver cómo funciona. Para calcular la función inversa yo ahora os voy a explicar un método fácil que se hace, ¿vale? Es muy sencillito. Lo que pasa es que aquí lo vamos a hacer un poco por intuición. Entonces voy a poner un ejemplo sencillito para empezar. Imaginaros x más 2, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esta función? A cualquier elemento, por ejemplo, voy a poner aquí el 3, tú lo que le haces es le sumas 2, con lo cual lo convierte en un 5. ¿Qué tendríamos que hacerle ahora a ese 5? Que es lo que sería la función inversa, ¿vale? Que yo la estoy poniendo aquí esperando. ¿Qué tendríamos que hacerle a ese 5 para volver a tener el 3 de partida? Digamos que lo que tenemos que hacerle es una operación contraria, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, si la función f lo que hace es sumar 2, ¿qué creéis que va a hacer la inversa? Pues en efecto, restarle 2. Si tú a este 5 ahora le restas 2, volvemos a tener el 3 de partida. Con lo cual, a partir de un x más 2, la función inversa sería x menos 2. ¿Vale? Lo mismo sería si lo hacemos en el orden diferente, ¿vale? Si tú partes del 3 y primero actúa la inversa, x menos 2 lo convertiríamos en un 1, ¿vale? Y si ahora actúa la función, que x más 2, vuelve a ser el 3. Y esto lo hemos hecho partículas para el 3, pero podríamos comprobarlo ya en plan como la composición y eso, podríamos comprobarlo con esto, en general para la x, ¿vale? Si lo ponemos así, recordamos que primero en este caso actuaría f a la menos 1, ¿vale? Sería f de x menos 2, hasta ahí todo era postureo. Y ahora, ¿qué hace la función f? F lo que hace es lo que coge, le suma 2, ¿vale? Si lo que coge le suma 2, pues cogemos x menos 2, le sumo 2 y en efecto me sale x, tal y como ya veíamos que iba a funcionar, ¿vale? Pero es que si lo hago al revés, también me funciona. Venga, lo hago para que lo os convenzáis ya. Ya los sucesivos ejemplos no los voy a hacer todos porque ya si no nos aburriríamos y cansaríamos. Entonces, ¿veis? Todo esto al principio era postureo, ahora f a la menos 1 de x más 2. Y ahora, cuando tiene que atacar la inversa, hemos dicho, vale, lo que hace es que a lo que tengo le resto 2. Pues si a x más 2 le resto 2, en efecto sale el x, que es lo que quiero, ¿vale? Con lo cual, estas dos funciones serían una la inversa de la otra. Digamos que van como en pack, ¿vale? Otro ejemplo sencillito, para imaginaros la eje de x que sea 5x. Estamos multiplicando por 5. ¿Qué pensáis, ya que le estáis pillando el truco, seguro que lo hacéis rápidamente, qué pensáis que habrá que hacerle si yo un número lo multiplico por 5, qué habrá que hacerle para volverlo al número primitivo? Pues en efecto, dividirlo entre 5. Pues estas dos funciones son inversas la una de la otra, ¿vale? Lo podemos comprobar y esta vez lo vamos a comprobar, perdón, g, con un x en general, ¿vale? Porque con un número funcionará fácilmente. Si yo el 5 multiplico por 2, 10. Si ese 10 ahora lo divido entre 5, vuelvo a tener el 2 de partida, ¿vale? Si lo hacemos en general con un x,
pues g de g a la menos 1, que es x partido 5, ¿vale? Me salta esta vez un paso. Me salta el paso de poner g de g a la menos 1 de x, ¿vale? Se me escapa, pero bueno, sería así, g de x más 5. Y ahora, ¿qué hace la función g? Pues lo que hace es multiplicar por 5. Si yo multiplico 5 por x partido 5, se me van los 5 y en efecto me sale x, que es lo que yo quería, ¿vale? Si lo hubiera hecho al revés, pues también funciona. Hacemos los pasos y al final sale x, ¿vale? ¿Habéis entendido entonces la idea? Cada función, su función inversa, es aquella que cuando las compongo juntas siempre me lleva al número de partida que tenía, es decir, sale x. Entonces, ahora, he dicho que había un método para calcular la inversa, porque claro, todos los ejemplos que yo he puesto son ejemplos sencillitos. No te desenfoques. Imaginaos que yo empiezo a poner una función a lo mejor un poquito más compleja, porque ya no tiene solamente una operación, sino que tiene varias, ¿vale? 2x menos 3. Aunque bueno, vosotros con lo listos que sois, ya al ver esto intuiréis y seguramente diráis, ah, vale, la inversa va a tener que tener una suma y una división. ¿Por qué? Porque son las operaciones contrarias lo que tiene esta, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace el proceso? Si no queremos pensar, sino que simplemente queremos hacerlo en plan algoritmo. Bien, la f de x la cambio por la y, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es cambiar el papel de la x y de la y. Es decir, esta la llamo x y esta la llamo y, ¿vale? Entonces voy a poner aquí intercambio, para que luego os acordéis, intercambio papeles de x e y. Y ahora, ¿para qué hago eso? Porque lo que voy a hacer ahora de aquí es despejar y. Despejar y. Esta y, mi nueva y, ¿vale? Si yo despejo la y, me saldría x, el 3 pasa sumando, x más 3 igual a 2y, de ahí me quedaría que x más 3 partido 2 es igual a y. Pues ya está, ya he calculado la inversa. Cuando llego aquí, ya la llamo f a la menos 1 de x, sería igual a x más 3 partido 2. Y ya he calculado fácilmente mi inversa. O sea que la clave es cambiar la x por la y despejar la y. Si lo hacéis así es que ya os queda ya directamente con la x preparada. ¿Cuál es la mejor manera de comprobar que en efecto esta función es la inversa, que no nos hemos equivocado? Componiéndola, ya sea en el orden. Se tiene que cumplir en los dos, ¿vale? Pero ahora vamos a hacerlo nosotros en un orden, en uno de los dos. F a la menos 1 de f de x, ¿vale? Sería pues f a la menos 1 de f de x, todos los pasos, y esto sería f a la menos 1 de, a ver, ¿qué es lo que la función f de x era? 2x menos 3, ¿vale? Y ahora, la inversa, lo que hemos dicho que hace, ¿veis? Le suma 3 y lo divide entre 2. Era flor con huevo frito flor, ¿no? Le suma 3 y lo divide 2. Pues esto que tengo yo aquí, que le voy a sumar 3 y lo voy a dividir entre 2, ¿vale? Pues a 2x menos 3 le voy a sumar 3 y lo voy a dividir entre 2. Haciendo esta cuenta, el 3 con el 3 se va, queda 2x partido 2 y simplificando me queda x. En efecto, si lo hacéis al revés, también sale lo mismo. Entonces esta es la manera de comprobar que en efecto la inversa de 2x menos 3 es x más 3 partido 2. Y hemos visto que todo cuadra, porque si aquí se multiplicaba y se restaba, pues aquí se suma y se divide, ¿vale? Y siguiendo por esta misma tónica, pues se pueden hacer otros ejemplos. Imaginaros, pues otra función f de x va a ser raíz de x más 1. Ya nos metemos con las raíces. Vosotros que sois listos intuiréis ya que ahí en la inversa va a tener que haber una recta. Y claro, ¿qué es lo contrario de hacerle la raíz cuadrada? Pues elevar al cuadrado. Pues en efecto, entonces le llamo y, ¿vale? Y ahora lo que hago es, hemos dicho que intercambiamos los papeles de x e y, ¿vale? Y ahora despejo la y. No sé si os acordáis que para poder despejar algo dentro de una raíz había que elevar al cuadrado. Pues si yo elevo al cuadrado, me quedaría y más 1, así, ¿veis? He elevado al cuadrado en este lado y en este lado lo que he hecho es quitar la raíz. Despejo la y, me llevaría para acá, pero ya la pongo en su sitio, ¿vale? X cuadrado menos 1, con lo cual ya tengo que la inversa de esa función sería x cuadrado menos 1. De nuevo, que tiene sentido, ¿veis? Hemos dicho que tendría que haber una recta y uno cuadrado. De nuevo, ¿cómo podríamos comprobar que en efecto cuadra? Pues vamos a antes lo hicimos f a la menos 1 de f, ahora vamos a hacerlo al revés. f a la menos 1 de x, ¿vale? Primero, actuaría la inversa, que sería esta, y ahora va a actuar la f sobre esta, entonces. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues, ¿qué es lo que hace la función? La función hace la raíz de lo que tengo, ¿ves? Le hacemos la raíz de lo que me den y le sumo 1. Entonces,
lo que me den lo meto dentro, le sumo 1, luego le hago la raíz. Si hacéis las cuentas, el 1 con el menos 1 se va, me queda raíz de x cuadrado y eso simplificado queda x. Total, que hacer la inversa no parece que sea muy complicado, ¿vale? El truco está en cambiar la vuelta y en despejar. Y veis que todo tiene sentido y todo cuadra. Lo último que me queda por explicaros, aunque bueno, los ejercicios son así. Bueno, perdón, ¿qué pasa? Que a lo mejor los ejercicios luego, imagínate, te dan una F, te dan una G, te dan una H, y ahora te piden calcular F, así, ¿va? G a la menos 1 compuesta con F, entonces aquí estamos mezclando los ejercicios. Tienes que calcular la inversa de G y luego a su vez componerle con F, ¿vale? Es como, en estos ejercicios pues, vamos a seguir utilizando todo lo de la composición de funciones, pues para seguir jugando con las funciones un pasito más, ¿vale? Luego también a veces hay otro apartado donde te pide que calcules lo que yo he hecho aquí, componer una función con su inversa para comprobar que sale el mismo valor, ¿vale? Calcular la inversa. Ahora, lo último que quería deciros, que ya os lo tengo aquí preparado, es que ya no solo es que sepáis calcular inversa, sino que también veáis que gráficamente tiene una relación cada función con su inversa, ¿vale? Vamos a hacer ejemplos sencillitos. Por ejemplo, ya sabemos que esa función, su inversa sería esta. Vale, pues si las dibujamos las dos, ¿vale? No sé si os acordáis, si dibujamos la raíz cuadrada, ¿vale? Sería una cosa así. Por aquí, ¿vale? Ahí que no tengo. Y si calculamos la raíz, solamente la parte de arriba, ¿vale? Porque la parte de abajo no la hacemos porque si no no sería una función. Entonces, si os dais cuenta, ¿veis? Mira qué bonito dibujo se ha formado aquí. Este trozo y este trozo son simétricos respecto a esta recta que he punteado, que esta recta que he punteado es la bisectriz igual a x, es la recta igual a x que es la bisectriz del primer cuadrante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Toda función con su inversa, a la hora de hacer la gráfica, olvidaros de este trozo, serían simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Si dobláis, cuadran. La verdad que a mí me parece algo súper curioso. Este dibujo queda súper chulo. Yo he preparado aquí para hacer otro ejemplo que a lo mejor os va a gustar menos, pero que también cuadra perfectamente, ¿vale? ¿Cuáles son dos funciones inversas que no nos gustan mucho, pero por excelencia? Las exponenciales. Por ejemplo, la 2 elevado a x, su función inversa, lo contrario, no hemos hecho ningún ejemplo de esto, ¿vale? Porque tampoco hay que complicarse mucho y tal, pero gráficamente sí es curioso porque se ve muy fácil. La operación inversa de la exponencial es el logaritmo. Logaritmo en base 2 de x. Estas dos funciones son inversas, ¿vale? De hecho, es que es por definición. Entonces, si la hacemos gráficamente, ¿vale? Vamos a considerar que esto, bueno, sí, esto eleva a 0,1. No sé si os acordáis que la función 2 elevado a x, ¿vale? Son las funciones exponenciales, en el 1 sale 2, son aquellas que iba creciendo así, pip, y luego por aquí, las que son de base mayor que 1, son las que se van acercando, ¿vale? Bien, pero ¿qué le pasaba a la función logarítmica? La función logarítmica era justamente esa. El logaritmo en el 0 no existía y luego en el 1 salía 0 y se iba acercando así. Entonces, si la hacéis y la continuáis bien, sale y se ve perfectamente. Es que estas funciones se ven perfectamente la simetría que he dicho respecto a la y igual a x, ¿vale? Se ve hasta casi mejor que la parábola, porque la parábola, el problema, la parábola con la raíz es que solamente puedes considerar ese cuadrante, porque lo otro ya como que sí, la podrías hacer por aquí y se te cumple la simetría por ahí, pero ya estaríamos, digamos, incumpliendo la ley de que para que esa función solamente tiene que tener la rama de arriba. Entonces nos quedamos solamente con la parte del primer cuadrante. Pero esta, si veis como perfectamente, al tú doblar esto con respecto a aquí, se ve esa simetría respecto a esta bisectriz de lo que estoy hablando, ¿vale? Por eso, no solamente que sepáis calcular inversa, sino que entendáis que siempre se da esto, ¿vale? Y nada, y que sigamos jugando con las funciones un poquito y ya con esto el tema se acaba, ¿vale? Espero que os haya gustado, un abrazo.